Economía y educación. Los economistas comenzaron a ocuparse seriamente de la educación hace 5 décadas. Advirtieron que puede ser usada por las personas que invierten tiempo y dinero en ella para obtener beneficios económicos. Así, son muchos los estudios que muestran que los trabajadores más educados no solo perciben mayores ingresos monetarios sino que tienen amplias posibilidades de elegir empleos, de crecer en sus carreras laborales y de acumular saberes y habilidades más específicas de un oficio o de una profesión. También quedó claro que estos beneficios podían extenderse allende de la vida laboral de las personas. A quienes les había ido mejor en el mercado de trabajo podían retirarse también con un stock de riqueza más elevado y con mayores ingresos jubilatorios. Desde una perspectiva más agregada se argumentó, también, que la educación contribuía no solo a un mayor bienestar individual sino que era uno de los factores claves para explicar el crecimiento económico de las naciones. Con esa idea en mente se propuso que el presupuesto destinado a la educación no podía considerarse un gasto sino una inversión en un capital muy especial, el capital humano. Estos argumentos son difíciles de rebatir, y más de medio siglo de estudios sobre el tema no han hecho sino apoyar con evidencia empírica el conjunto de hipótesis surgidas en los estudios pioneros de los economistas de Chicago, Gary Becker y Theodore Schultz. La educación potencia la productividad de las personas, el aumento de la productividad trae consigo mayores salarios y mayor bienestar para los trabajadores. Productividad más elevada y tasas más altas de crecimiento, a su vez, potencian la capacidad social de invertir más y más en educación. Estos razonamientos trascendieron los límites de los ministerios de Economía y de Educación de los estados nacionales. ¿Cuál es, si no, el sentido de impulsar programas sociales gigantescos de transferencias monetarias condicionadas, PTC, a la asistencia a la escuela de niñas, niños y jóvenes? Prácticamente todos los países de América Latina, y muchos países desarrollados también, tienen sus PTC, la AO en la Argentina, y el sustento de los PTC es el supuesto de la sinergia positiva entre educación, productividad e ingresos. Si bien, como se dijo, la evidencia es abundante, contundente y favorable a la idea del efecto positivo de la educación sobre ciertas variables económicas, hay varios elementos que quedan fuera de esta consideración y que deberían formar parte del debate. Voy a mencionar solo dos por obvias razones de espacio. A. La mayor capacidad que proporcionan los saberes y las habilidades requieren de condiciones materiales para ser desplegadas, y B. Un exceso de inversión en educación puede provocar inflación de credenciales educativas y pérdida del poder diferenciador de capacidades que los empleadores usan para seleccionar personal. Voy a tratar de explicar estos dos puntos con un par de ejemplos. Acerca del punto A, de nada sirven los conocimientos adquiridos por un piloto de aviación si no tiene aviones para volar. En consecuencia, a la par de formar pilotos es necesario fabricar aviones, para que esa productividad en potencia se materialice. Acerca del punto B, si la educación funciona como un filtro seleccionador de habilidades útiles para el mercado de trabajo, y si los empleadores usan esa señal para contratar a los más aptos, el aumento de la cantidad de diplomados diluye el poder de diferenciación del diploma. Así, el empleador se ve obligado a buscar otros mecanismos de diferenciación, generalmente desplazando hacia arriba los requerimientos educativos. Hoy, por ejemplo, las maestrías están claramente cumpliendo el rol de diferenciador en el mercado de trabajo profesional. Una consecuencia de la sobreoferta de trabajadores educados es, precisamente, la sobreeducación, es decir, personas realizando tareas que requieren menos cualificación que las que tienen esos individuos. La famosa metáfora del arquitecto taxista de los años '90 ilustra bien este punto. Claro está que no se requiere 6 años de educación en la Facultad de Arquitectura para poder conducir un automóvil. En este caso, el aumento de la productividad por la educación invertida es muy cercano a cero. La Argentina actual. La Argentina ha sido desde siempre un país con alto nivel educativo, y uno de los más elevados al menos a nivel regional, ocupa el puesto 45,
de 187 países, en el ranking de desarrollo humano por educación elaborado por Naciones Unidas. Sin embargo, el desempeño macroeconómico de largo plazo no parece condecirse ni con el nivel ni con los progresos educativos. Este es el típico caso en el que cabe preguntarse, ¿qué pasó? Algunos datos permiten ubicar el problema. Por ejemplo, en los últimos 10 años el nivel educativo de los ocupados en la Argentina aumentó. Pero ocurrió algo curioso. Si se clasifica a las ocupaciones en 4 niveles de acuerdo a la dificultad para ser desarrolladas, se observa que la educación requerida para las más complejas no cambió en absoluto, pero sí lo hizo la de las ocupaciones con requerimientos de cualificación media y baja, tareas simples y extremadamente simples, como se ve en el cuadro 1. ¿Esto qué significa? Lo que uno observa en la vida cotidiana, trabajadores demasiado cualificados realizando tareas simples, sobre educación,